los cuentos de hadas, las brujas llevan siempre unos sombreros negros ridículos y capas negras y van montadas en el palo de una escoba. Pero este no es un cuento de hadas. Este habla de brujas de verdad. Muy cerca de Viterbo, a unos cuantos kilómetros de Roma, el viajero puede encontrarse con el bosque sagrado de Bomarzo. Hawking, en su Manierismus, nos lo describe como un extravagante conjunto escultórico construido en la segunda mitad del siglo XVI, rodeado de una naturaleza especialmente abandonada. De entre la imprecisa figura que nos resta de aquel grandioso parque, puede aún entrever el curioso algunas escenas inquietantes. Un combate de gigantes, un dragón que lucha con perros, un elefante que asfixia con su trompa arrollada a un gladiador romano. Todo está pervertido, deformado, dice Louis Bach. Cuerpos humanos, arquitectura, la naturaleza misma. Leemos en las inscripciones que pueden descifrarse en medio de la jungla que se quiso crear un bosque sagrado que no se pareciera a ningún otro, que no se pareciera más que a sí mismo. Comienza el libro llamado Decamerón, apellidado Príncipe Galeotto, en el que se contienen 100 novelas contadas por 7 mujeres y por 3 hombres. Humana cosa es tener compasión de los afligidos, y aunque a todos conviene sentirla, más propio es que la sientan aquellos que ya han tenido menester de consuelo y lo han encontrado en otros, entre los cuales, si hubo alguien de él necesitado, o le fue querido, o ya de él recibió el contento, me cuento yo. Era un viejo que pescaba solo, en un bote en el Gull Stream, y hacía 84 días que no cogía un pez. En los primeros 40 días había tenido consigo a un muchacho, pero después de 40 días sin haber pescado, los padres le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salado, lo cual era la peor forma de la mala suerte. Y por orden de sus padres, el muchacho había salido en otro bote, que cogió 3 buenos peces la primera semana. Los curiosos acontecimientos que constituyen el tema de esta crónica se produjeron en el año 1940 y tantos, en Orán. Para la generalidad estaban allí fuera de lugar, se salían un poco de lo corriente. A primera vista, Orán es, en efecto, una ciudad corriente, una prefectura francesa en la costa argelina y nada más. No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado del viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y 3 invitados. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita. Ojalá pudiera medirse el dolor humano con números claros y no con palabras inciertas. Ojalá hubiera una forma de saber cuánto hemos sufrido y que el dolor tuviera materia y medición. Y no olvides, solía decirme mi padre, como si temiese que en cualquier momento yo pudiera ponerme en pie y salir al ancho mundo en busca de fortuna. Por mucho que llegues a saber de las personas, y por malas que parezcan ser, que todas y cada una de ellas guardan en el fondo de su corazón algunos buenos sentimientos, y cada una de ellas fue alguna vez un pequeño recién nacido que mamó la leche de su madre. Anoche supe que existías, una gota de vida que se escapó de la nada. Yo estaba con los ojos abiertos de par en par en la oscuridad y, de pronto, en esa oscuridad se encendió un relámpago de certeza. Sí, ahí estabas, existías. Cuando llegan al alto de Sobrepuerto, estará ya seguramente anocheciendo. Sombras espesas avanzan como olas sobre la montaña, el sol turbio y deshecho, lleno de sangre estará ante ellas, agarrándose ya sin fuerza de las alegres de las ruinas de los escombros, que en tiempos fuera antes de aquel incendio que sorprendió durmiendo a la familia entera y a todos los animales. El muchacho se llamaba Santiago. Empezaba a oscurecer, cuando llegó con su rebaño ante una vieja iglesia abandonada.
El techo se había hundido hacía mucho tiempo y un enorme sicomoro había crecido en el lugar que antes albergaba la sacristía. Se despertó cuando apenas eran las 6:30 de la mañana, descansado, fresco y con la cabeza perfectamente despejada. Se levantó, fue a abrir los postigos y echó un vistazo al exterior. Un mar tranquilo, como una balsa, y un cielo sereno, celeste, con alguna que otra nubecilla blanca que parecía pintada por un pintor aficionado y puesta allí para adornar. Era, en definitiva, un día anónimo, y al comisario le gustó precisamente por esa falta de carácter. La vida es un pequeño espacio de luz entre dos nostalgias, la de lo que aún no has vivido y la de lo que ya no vas a poder vivir. Y el momento justo de la acción es tan confuso, tan resbaladizo y tan efímero que lo desperdicias mirando con aturdimiento alrededor. Era una hermosa mañana de finales de noviembre. Durante la noche había nevado un poco, pero la fresca capa que cubría el suelo no superaba los 3 dedos de espesor. La prima Iris de Filadelfia era enfermera. La prima Isabel de Des Moines tenía una floristería. La prima Flora de Winnipeg era profesora. La prima Winifred de Edmonton, contable. Señoras solteras se las llamaba. Solteronas era un término demasiado genérico. No las describiría. Sus pechos eran grandes e intimidantes, un solo bulto blindado, y sus estómagos y traseros rebosantes y encorsetados como los de cualquier mujer casada. Lo peor es que las desgracias no suelen anunciarse. No hay perros que ululen al amanecer señalando la fecha de nuestra muerte. Y uno nunca sabe cuándo comienza el día, si le espera una jornada rutinaria o una catástrofe. En algún apartado rincón del universo centelleante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal, pero, a fin de cuentas, solo un minuto. ¿Puede alguien vivir en 445 metros cuadrados durante el resto de su vida? Seguramente sí, seguramente usted conoce a mucha gente así. Personas que se desplazan por una celda sin estar presas, que se levantan cada día sabiendo que todo va a ser igual que ayer, igual que mañana. Personas que a pesar de estar vivas, se sienten muertas. El Hamburg, una galeaza remo y vela de 3 palos, línea enjuta y 75 varas de eslora, dedicada al cabotaje, rebasó lentamente la bocana y salió a mar abierta. Amanecía, se iniciaba el mes de octubre de 1557, y la calima sobre la superficie del mar y la estabilidad de la nave presagiaban bonanza. Concede el consuelo de Israel a uno que tiene 80 años y no tiene mañana. Transcribo aquí, ¿para qué?, unos versos de Eliot. En cualquier caso, no como posible lema para uno de mis libros, porque yo no voy a escribir nada nunca más. ¿Y si, a pesar de todo, escribo estas líneas? Soy mujer y escribo. Soy plebeya y sé leer. Nací sierva y soy libre. He visto en mi vida cosas maravillosas. He hecho en mi vida cosas maravillosas. Durante algún tiempo, el mundo fue un milagro. Luego regresó la oscuridad. La diminuta luz roja que parpadea en el cartel del vagón de metro le indica que faltan 5 estaciones para llegar a su destino, y a la vez que aún existe la posibilidad de apearse, cambiar de andén y volver atrás. Susana a la asamblea. Necesitamos, hemos dicho a veces, informes sobre el mundo, sobre lo que ocurre en los institutos, hospitales, fábricas, comisarías, en cada empresa, pero quizá necesitemos también algunos informes de las habitaciones. Kim, contraviniendo las ordenanzas municipales, se hallaba sentado en el cañón Zam-Zamá, que reposaba sobre su plataforma de ladrillo frente a la vieja Ajaib Ger, la Casa de las Maravillas, nombre que dan los indígenas al Museo de Lahore. El niño pasó el resto de la mañana bajo la sombra rala de un almendro agostado, un ejemplar solitario, erguido sobre una linde vieja que los últimos arados habían levantado por uno y otro costados. Quizá el mayor reto del arte de vivir consista en haber descubierto una manera de seguir prendido a los días cuando la vida empieza a mandarte señales de que has empezado a serle prescindible. Hay momentos en la vida en los que la única manera de salvarse a uno mismo es muriendo o matando.
Aquella frase de Mohamed Ziad la había atormentado desde el mismo instante en que la había escuchado de labios de su hijo Wadi Ziad. Al principio parece un juego. Alguien ha encerrado al niño en un lugar oscuro y él tiene que intentar salir de allí por sus propios medios. Lo primero sería encontrar el interruptor de la luz, pero el niño no lo busca porque piensa que la puerta se va a abrir en cualquier momento. La puerta no se abre. Según tengo entendido, mis padres se aparearon muy lejos ya del Edén. Fui engendrado a pleno sol en medio del desierto y luego nací una noche de luna llena bajo un sicómoro. Mi llegada a este mundo fue coreada por los gritos y aplausos de una mona babuina, mientras mi madre, a tientas en la oscuridad, se partía el cordón con los dientes. Primavera. Setas en la ciudad. El viento, llegando a la ciudad desde lejos, le trae regalos inesperados, de los que tan solo se aperciben algunas almas sensibles, como las afectadas por la fiebre del heno, a las cuales hace estornudar el polen de flores de otras tierras. Nadie debería cargar con un dolor durante 30 años, ni con los desgarros que provoca su comienzo, ni con la incertidumbre que deja su final. Nadie debería vivir agonizando cada día bajo un cielo de preguntas sin respuestas, con el recuerdo impotente de una tragedia que no pudo evitar y un silencio que jamás debió de existir. 25 de abril de 1979. Muy señora mía. Por puro azar tropecé ayer con su mensaje en la correspondencia sentimental cuando aguardaba turno en la antesala del doctor. Yo solamente ojeaba la revista por encima, pero al transitar por la página que inserta su minuta, algo tiró de mí. Se diría que aquellas líneas estaban imantadas, cobraron de repente relieve y movimiento, de modo que no pude sustraerme a su llamada. Soy Inés Suárez, vecina de la leal ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, en el Reino de Chile, en el año 1580 de nuestro Señor. De la fecha exacta de mi nacimiento no estoy segura, pero, según mi madre, nací después de la hambruna y la tremenda pestilencia que asoló España cuando murió Felipe el Hermoso. Las mujeres no llevaban medias, sus rodillas anchas, abultadas, pulposas, subrayadas por el elástico de los calcetines, asomaban de vez en cuando bajo el borde de sus vestidos, que no eran vestidos, sino una especie de fundas de tela liviana, sin forma y sin solapas, a las que yo ya no sabría cómo llamar. Por eso me fijé en ellas, plantadas como árboles chatos en la descuidada hierba del cementerio. La mayor revelación que he tenido en mi vida comenzó con la contemplación de la puerta batiente de unos urinarios. He observado que la realidad tiende a manifestarse así, insensata, inconcebible y paradójica, de manera que a menudo de lo grosero nace lo sublime, del horror la belleza y de lo trascendental la idiotez más completa. Platero es un burro pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Jamás tuvo nombre de pila. Desde que recordaba, y su memoria se limitaba a bosques, riscos, soledad y cabras montaraces, nadie le conoció más que por el apelativo de Cienfuegos. Era mediodía, y nuestra familia por tradición se sentaba a la mesa a aquella hora, a pesar de estar ya difundida entre los nobles la moda, procedente de la poca madrugadora corte de Francia, de comer a media tarde. Recuerdo que soplaba viento del mar y las hojas se movían. Cosimo dijo: «He dicho que no quiero y no quiero», y rechazó el plato de caracoles. Conocí a Miss Carver en Pastrana, durante el viaje que hice por la Alcarria hace ya algún tiempo. Miss Carver estaba despegando con todo cuidado los baldosines de la alcoba donde murió la princesa de Éboli. Después los envolvía en papel de seda uno por uno y los guardaba en la maleta, una maleta de vientre vario y meticuloso. Otro cuento, abuelita, otro cuento, pidieron los chiquillos incansables. Calma, queridos, calma.
Esperad un momento mientras cambiamos todos de postura y estiramos un poco las piernas, porque esta izquierda mía se ha empeñado en recordarme su reuma y no deja de fastidiar. Naturalmente, en este elenco de vacíos morales se impone la pregunta, ¿qué hacer? Y la respuesta en principio es que se pueden hacer muchas cosas, entre ellas ganar músculo ético para evitar estas situaciones antes de que se produzcan, o para buscar las mejores soluciones si el desastre se ha desencadenado. Hoy más que nunca, acontecimientos que se producen a miles de kilómetros de distancia se conocen poco menos que simultáneamente, pero se olvidan con casi proporcional rapidez, barridos de nuestra atención por otros de parecidas dimensiones emocionales. Todo, acontecimientos y personajes, parece haberse vuelto inmensamente relativo y caduco. El cosmos es todo lo que es, o lo que fue, o lo que será alguna vez. Nuestras contemplaciones más tibias del cosmos nos conmueven. Un escalofrío recorre nuestro espinazo, la voz se nos quiebra. Hay una sensación débil, como la de un recuerdo lejano, o la de caer desde lo alto. Sabemos que nos estamos acercando al mayor de los misterios. Somos viajeros en un viaje cósmico. Polvo de estrellas que gira y baila en los remolinos del infinito. La vida es eterna. Nos hemos detenido un momento a encontrarnos, a conocernos, a amarnos, a compartir. Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado a Barranquilla esa mañana desde el pueblo distante donde vivía la familia y no tenía la menor idea de cómo encontrar. Preguntando por aquí y por allá entre los conocidos, me indicaron que me buscara en la librería Mundo o en los cafés vecinos. Oh, Butterfly, ¿no dicen que si tocamos las alas de una mariposa ya no podrá volar? Aún recuerdo nuestro primer encuentro. La misma sensación se había apoderado de mí al divisar la costa de Japón por primera vez. El archipiélago en un punto de la superficie del mar que durante tantos días se había mostrado vacío y taciturno. En cuanto llegue me caso. Aquella mañana, aún envuelto en la tibia placenta del sueño, descubrí que en mi zapato izquierdo estaba creciendo un libro. Tenía el tamaño de una caja de cerillas y se había anclado a la suela con el empeño de un molusco. Intenté extraerlo sin éxito. La voz de Laura emergió del sopor para preguntarme qué pasaba. Una oleada de vergüenza caldeó las arterias de mi rostro. Sin duda me culparía de aquella situación. ¿Por qué había crecido precisamente en mi zapato? Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. El día comenzó a las 7 menos 5, cuando el despertador de Phyllis, regalo de su madre cuando entró a servir, sonó y siguió sonando y sonando hasta que lo apagó. La otra cama de hierro chirrió mientras Edna, refunfuñando, se daba la vuelta y se acurrucaba contra la pared. Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados. Con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo, la sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un fantástico director tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas. Querido Marco, he ido esta mañana a ver a mi médico Hermógenes, que acaba de regresar a la villa después de un largo viaje por Asia. El examen debía hacerse en ayunas. Habíamos convenido encontrarnos en las primeras horas del día. Me tendí sobre un lecho luego de despojarme del manto y la túnica. Te evito detalles que te resultarían tan desagradables como a mí mismo, y la descripción del cuerpo de un hombre que envejece y se prepara a morir de una hidropesía del corazón. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tome González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Fíjate en ese hombre. Espera, no mires ahora, gírate hacia mí, sigamos charlando. Si mirase hacia aquí podría verme y no quiero que me salude. Ahora sí, ya puedes mirar. Ese bajito y rollizo del abrigo con cuello de garduña. No, ¿qué dices? Es el alto y pálido, el del abrigo negro que está hablando con la dependiente rubia y delgada. Le están envolviendo naranja escarchada.
Qué curioso, a mí nunca me compró naranja escarchada. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento, les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Se me permitirá que antes de referir el gran suceso de que fui testigo, diga algunas palabras sobre mi infancia, explicando por qué extraña manera me llevaron los azares de la vida a presenciar la terrible catástrofe de nuestra marina. Al hablar de mi nacimiento, no imitaré a la mayor parte de los que cuentan hechos de su propia vida, quienes empiezan nombrando su parentela, las más veces noble, siempre hidalga, por lo menos. En el 11º piso solo había un armario y una puerta corredera de cristal que se abría a un pequeño balcón. Desde ahí se veía el edificio de enfrente, donde un hombre sentado fumaba al aire libre en camiseta y pantalón corto, pese a ser octubre. Willem levantó una mano a modo de saludo, pero él no respondió. De día y de noche iba por la ciudad buscando una mirada. Vivía nada más que para esa tarea, aunque intentara hacer otras cosas o fingiera que las hacía. Solo miraba, espiaba los ojos de la gente, la cara de los desconocidos, de los camareros de los bares y los dependientes de las tiendas, las caras y las miradas de los detenidos en las fichas. Siempre que Henry Will sacaba al perro a pasear, o para ser más precisos, cuando el perro le sacaba a él, o para ser más exactos, cuando la señora Will les decía a ambos que se fuesen de casa para que ella pudiese hacer sus ejercicios de yoga, Henry siempre seguía la misma ruta. Me llamo Brodek y no tuve nada que ver. Necesito decirlo. Tiene que saberlo todo el mundo. Yo no hice nada y cuando me enteré de lo que acababa de pasar, me habría gustado no hablar nunca de eso. Maniatar mi memoria, tenerla bien sujeta en sus ligaduras para que estuviera tranquila, como una guarduña en una jaula de hierro. La agitada respiración de su hermano se había vuelto irregular y Eliza supo que se había quedado dormido. Guardó silencio y continuó agarrando su mano en la suya. Era tan fría, tan huesuda, que sintió un temblor de pánico en su estómago. Aquel día, la niebla había llegado pronto desde el mar. Era una negrura húmeda que lo cubría todo poco a poco, avanzando como los fantasmas en los cuentos que las mujeres musitaban en la cocina. Sin ruido, implacable, borrando primero el horizonte y luego la pradera verde, y los árboles, y hasta los macizos de camelias que se extendían a los pies de la casa por la parte de atrás. Dolor. La abuela Mencía sufre a mi lado. Tiene el brazo roto y 90 años. También tiene recuerdos, imágenes, voces y nombres que a veces se le confunden con lo no vivido. Y ternura. Y también silencio. Por las mañanas alguien tocaba el piano. En el pabellón del Sagrado Corazón, donde se alojaban las señoras pensionistas de primera clase, los pasillos eran de talima, madera de roble barnizada que brillaba bajo la luz del sol como un estanque de caramelo. Cuando la pisé por primera vez, apreciando la flotante naturaleza de las tablas que cedían bajo mi peso para crujir antes de recuperar la firmeza, no me di cuenta de que acababa de recuperar una sensación infantil. Un día cualquiera de mediados de septiembre de 1988, acudí a una comida en el prestigioso restaurante Arzac de San Sebastián. Nada hacía pensar cuando acudí a la cita que aquel iba a ser un día crucial para mí. Era entonces gobernador civil de Guipúzcoa e invité al fiscal jefe de la audiencia de Guipúzcoa, Luis Navajas. El lugar me lo había sugerido el propio Navajas.